Mar del Plata, de Argentina, y durante casi 35 años trabajé en el Museo de Ciencias Naturales de esta ciudad y organicé el área entomología. Cuando entré al museo no existía este área, bueno, tuve digamos, la gran posibilidad y el privilegio de organizar y bueno, eh, di rienda suelta a mi pasión de niño, que eran los insectos, la naturaleza en sí. Y bueno, empecé a trabajar, a formar el área, a coleccionar, a dejar mi colección particular de niño en el museo y a recorrer prácticamente todo el país. Prácticamente no, lo he recorrido coleccionando y bueno, y montando la exhibición y la colección científica de Mar del Plata. Y bueno, creo que me une esta pasión a todos ustedes y me he dado cuenta que a lo largo del tiempo, lo que yo estaba haciendo en conservación en chiquito, en preparar el material y todo para que no se eche a perder, estaba contribuyendo a la conservación de los ambientes, que creo que es la devolución más grande que le podemos hacer a la naturaleza, ¿no? Comprender cómo funciona para después implementar esas estrategias para poder cuidar esos ambientes y creo que es todo eh, lo que ustedes están haciendo en este momento al identificar las mariposas y bueno, por ahí se empieza. Así que son esos seres tan bellos. Desde ya gracias por la invitación y bueno, es un placer y un honor estar aquí. Gracias, Juan. Ya Gracias. tendremos la oportunidad la semana que viene de escucharte a ti, en tu área de expertise también. Así que, bueno, sin más, creo que estamos Gracias. todos. Presento a Gabriela Bentancur Biglione. Ella se va a presentar solita y ya damos inicio a su charla. Gracias, Gaby, por estar aquí hoy, por siempre estar dispuesta a apoyarnos, a asesorarnos y a guiarnos también en esto que ha sido este emprendimiento tan lindo. Dale. Gracias, gracias Andrea. Bueno, buenos días para todos. Un placer ser nuevamente parte de este proyecto y poder ayudarlos desde la distancia y esperemos que podamos hacer alguna instancia presencial como hemos hecho en otros momentos visitando la escuela con los chicos de Darío. Así que apostemos a eso. Y bueno, y que esta sea para este año la primera de muchas instancias. Antes de compartir el PowerPoint, me gustaría que si tienen dudas, comentarios, preguntas, las vayan haciendo a medida que vamos avanzando en la presentación. Y la de hoy es muy básica, porque lo hablé antes con Andrea y me dijo que había grupos muy dispares, así que la idea es que en esta primera instancia conocer también los intereses y el nivel de cada uno y poder para una próxima que les brinde más material respondiendo las preguntas específicas que tengan ustedes. Espero que no se corte mucho la comunicación. Yo soy investigadora, soy bióloga, especialista en mariposas, pero actualmente soy la directora de un área protegida. Entonces trabajo en Río Negro, en el departamento de Río Negro, en un parque nacional como directora y bueno, a veces la señal no es muy buena desde acá, así que espero que podamos compartir toda la presentación y que me puedan escuchar perfectamente. No sé si ahí están viendo la presentación. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, la idea que motiva la charla de hoy es aprender a verlas, a las mariposas, a las orugas, empezar a encontrarlas, a reconocerlas, a poder hablar el mismo idioma que ellas y saber un poco más de su biología, su comportamiento y de esa forma poder coincidir en espacio y tiempo con ellas en los distintos parches verdes de la ciudad o como en el caso de Darío que está más inmerso en la zona rural, es más fácil aún verlas porque están en su ambiente. Algo muy importante es entender ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de mariposas? Mariposas es un término muy amplio y que a veces incluso está sesgado por quienes han sido nuestros docentes o formadores a lo largo de la vida y se hizo en algún momento esas separaciones entre mariposas y polillas.
Entonces a veces cuando hablamos de mariposas estamos como muy dirigidos hacia un sector de lo que queremos hablar en realidad. Entonces también hoy la instancia es entender un poquito más todo lo que abarca este término común que utilizamos. Primero que nada, recordarles que las mariposas son artrópodos y que los artrópodos como tal tienen ciertas características en comunes y ciertas características que los definen y que los limitan de cierta forma en su crecimiento. Artrópodo quiere decir que su cuerpo va a estar articulado y que va a tener un exoesqueleto, o sea, no como tenemos nosotros un esqueleto interno, sino que el esqueleto va a ser externo. Por dentro van a tener los órganos y lo que es la musculatura, y eso de tener un esqueleto externo va a hacer que su crecimiento sea por momentos, o sea que no va a ser continuo como el nuestro, sino que va a haber periodos de crecimiento. Y eso ya de por sí va a limitar y va a hacer que nuestro objeto de estudio, las mariposas, tengan esta característica también. Van a tener un crecimiento pausado en distintos momentos. Entonces, esas pausas en ese crecimiento hacen que los requerimientos, las necesidades, los ambientes donde estén van a ser distintos. Entonces, tenemos que entender que depende del momento del año, de la especie en la que queramos estudiar, de dónde estemos nosotros, cuáles van a ser las necesidades y cuál va a ser la etapa del crecimiento. Otra característica importante si vamos a trabajar con insectos es entender que dentro de los artrópodos hay insectos y dentro de los insectos hay distintos órdenes, que es el nombre que comúnmente le damos los científicos para separarlos. Está el orden Diptera, que son moscas, mosquitos, está el orden Hemiptera, Hymenoptera, o sea, vamos a depender si trabajamos con avispas, con lo que son los escarabajos, los coleópteros, cada uno tiene un nombre que define ese grupo. En el caso particular, cuando hablamos de mariposas, polillas, se llama orden Lepidoptera. Lepidoptera, etimológicamente, esa palabra quiere decir alas con escamas, que es lo que vemos ahí en la figura ampliado. Es un pequeño zoom del ala de una mariposa bajo lupa, y le vamos a ver esos puntitos que son las escamas, y están colocadas como las escamas de un pez o las plumas de un ave, o sea, lo recubren completamente y están imbricaditas esas escamas. Esas escamas van a estar en todo el cuerpo, no solo en las alas. La definición quedó alas con escamas, pero en realidad la vamos a encontrar en todo el cuerpo del adulto, va a estar cubierto por estas escamas. Esas escamas tienen distintas funciones, son las que le van a dar protección, le van a dar el patrón de color, le van a dar las propiedades y es lo que nosotros vamos a utilizar muchas veces para poder saber de qué especie estamos hablando. Esas escamas, si las miramos bajo un microscopio, tienen ese aspecto que vemos acá y esa estructura que no es completamente sólida, sino que está llena de canales y de nanoestructuras. Eso le va a dar distintas propiedades a las alas de las mariposas también. Por ejemplo, los colores que nosotros veamos. Ustedes van a ver que muchas veces vemos colores negros, blanco, rojo, azul, amarillo, que son colores pigmentarios. O sea, realmente adentro del ala hay un pigmento que le va a dar ese color. Pero otras veces vamos a ver lo que notamos acá, que esos pigmentos son iridiscentes. Pueden ser azul, verde, violeta. En este caso, el color no es dado por un pigmento, sino por una nanoestructura. La forma de las escamas es lo que hace que veamos esos colores. Eso también va a hacer que tenga distintas propiedades y que tenga distintos hábitos esa mariposa. Generalmente estos colores los vamos a ver en las diurnas, los vamos a ver en los machos, que lo van a utilizar para lo que es territorio o para lo que es evadir a un predador. Hace un efecto flash y encandila por unos segunditos al posible predador. Entonces son todas características que vamos a tomar en cuenta al momento que salgamos al jardín, al patio de la escuela o a algún punto verde en nuestro ambiente para poder avistarlos. O sea, es una información extra que vamos a ir recabando solo de ver su aspecto.
siguiendo en esta línea de tratar de conocer de qué estamos hablando cuando las estamos mencionando como mariposas, tenemos que tener en cuenta, además de que son artrópodos, además de que son un orden entero de insectos, que son holometábolos. Eso muchas veces suena como una palabra rara, pero no recordamos bien algo que dimos desde la escuela. Esa palabra quiere decir metamorfosis completa. Significa eso que dimos cuando hacíamos el ciclo desde pequeños, que vamos a tener que pasar por 4 estados: huevo, larva, pupa o crisálida y adulto o imago. Nuevamente, si estamos hablando que la vida de un lepidóptero va a pasar por esas 4 etapas, significa que va a tener requerimientos muy distintos, aspectos muy distintos, ambientes muy distintos. Entonces, ya no es un solo lugar donde vamos a ir a buscar a esa mariposa, sino que vamos a tener en cuenta el momento del año, las necesidades, de qué se alimenta la larva, de qué se alimenta el adulto, dónde la hembra deposita el huevo y dónde la pupa queda escondida. O sea, nos va a ampliar muchísimo el rango donde nosotros vamos a buscarla. Ya no solo tenemos que pensar en flores, sino que tenemos que pensar que los requerimientos van a ser distintos en cada una de las etapas. Y además su aspecto va a ser distinto y sus necesidades biológicas lo van a ser. Vamos a ir viendo a lo largo de hoy que incluso esa larva, esa oruga que vemos ahí, también va a sufrir distintas mudas, distintos cambios, porque como hablamos antes, la única forma de crecer es deshacerse de esa armadura vieja, de esa vieja cutícula, y adquirir una nueva. Entonces, cada vez que va a hacer eso, va a tener necesidad de alguna forma protegerse y cambiar su aspecto para que no sea visible por los predadores y no sea un buen alimento. Lo mismo para esa pupa. Esa pupa que va a estar totalmente inmóvil va a tener distintas necesidades dependiendo del momento. Entonces tenemos este ciclo de vida, como mencionamos, de 4 estados: huevo, larva, crisálida o pupa, adulto o imago. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la etapa de estos ciclos va a variar mucho de la especie, del momento del año, de distintas características. Entonces, por ejemplo, el huevo puede ser huevito durante tan solo 48 horas, o puede ser la forma que elige esa especie de pasar todo el invierno. Entonces puede ser huevo durante meses. Por lo tanto, ese huevo va a tener que tener cierta forma de protección, de no deshidratarse, de no estar expuesto para que un predador se lo coma, y eso también nos va a dar otra información. Si ese huevito es la forma que va a pasar todo el invierno, evidentemente ese huevito no va a estar puesto en una hoja, porque la hoja fácilmente se puede secar, desprender y caer. Pero si ese huevito solo va a ser huevo por 2 días, 3, 4, sí, va a estar puesto en una hoja. Entonces, vamos a tener en cuenta que si es en invierno, generalmente la forma de pasarla es en huevo, larva o pupa. Son pocas las especies que pasan en estas latitudes todo el invierno como adultos, pero las tenemos. Entonces, en vez de buscar adultos, vamos a buscar en la vegetación esos distintos estados refugiados. En el caso de la larva, lo mismo. La larva va a pasar de salir de huevo y tener unos pocos milímetros a, cuando va mudando, que lo puede hacer hasta un máximo de 10 veces, mudar esa cutícula y cambiar muchas veces su aspecto de larva de oruja, va a hacer que pase de unos pocos milímetros hasta casi 10 centímetros, con lo cual va a ser primero casi imperceptible y luego muy visible. Por lo tanto, en ese proceso que va a ir cambiando continuamente de aspecto y aumentando de tamaño y que va a ser muy voraz, es la etapa que más se alimenta la oruga, tiene mandíbulas funcionales bien fuertes y se va a alimentar, va a ser muy voraz, porque es la forma que tiene de completar y nutrirse para cuando sea adulto. El adulto, lo vamos a ver después, solo tiene dieta líquida. Entonces,
no va a poder nutrirse como lo hace una larva. Entonces, todas las reservas que va a necesitar para luego ser adulto y reproducirse, las va a incorporar en esta etapa de larva. Entonces, esta larva es muy voraz y va a aumentar muchísimo su tamaño, más de 10 veces su tamaño. Pero hay algo que no se va a perder en la etapa de larva y que ustedes tienen que tenerlo muy presente para cuando ven una larva en su jardín o comúnmente, como se le dice a veces, un gusano, poder diferenciarlo y saber realmente si estamos ante una larva, una oruga de lepidóptero, de mariposa, o si estamos ante una larva de otro insecto o inclusive de algo que no es un insecto. Porque bajo el término gusano que se usa coloquialmente puede haber una gran cantidad de invertebrados. Entonces, la diagnosis, que es así como se determina esto, es cuando definimos los caracteres taxonómicos externos de este insecto para poder diferenciarlos de otros. Entonces, la larva del lepidóptero va a tener una cabeza bien diferenciada, un tórax con 3 segmentos, que los vamos a distinguir porque va a tener cada uno un par de patas articuladas. Son acá el segmento torácico 1, el torácico 2 y el torácico 3. Generalmente usamos ese nombre, pero si no, tienen otro nombre que es meso, meta y protórax. Protórax es el primero, meso y metatórax. Y vamos a tener después el abdomen. El abdomen de la larva tiene 10 segmentos, el noveno y el 10º están fusionados y vamos a tener unas falsas patas o espuripedios que se ubican justamente en el abdomen. Dónde se ubiquen estos espuripedios o falsas patas es lo que nos va a permitir diferenciar una larva de lepidóptero de otro tipo de larva. Y vamos a ver que tenemos el segmento 1 y 2 del abdomen libres, no tienen espuripedios. El segmento 3, el 4, el 5 y el 6 pueden tener espuripedios o no, a veces se pierden secundariamente. El 2, el 3, el 4 y el 5 son los que se pueden perder secundariamente. El 6 generalmente permanece siempre. Y el último par, el del noveno y 10º fusionados, está siempre presente, que se los conoce como espuripedios anales. Entonces nosotros cuando vemos una oruguita, lo que tenemos que hacer es mirarle las patitas verdaderas para asegurarnos que es una larva de lepidóptero, que están los 3 pares de patas verdaderas en el tórax, y luego miramos en el abdomen y debemos tener un máximo de 5 pares de espuripedios y un mínimo generalmente de 2 pares de espuripedios. Hay larvas que tienen los 5 y hay larvas que como mínimo van a tener estos 2. Esto es como lo principal cuando encontramos una oruga en el jardín, poder distinguir. Acá les puse un ejemplo. Esta es una larva común que podemos encontrar en cualquier parche verde de la zona urbana o rural y que puede hacernos confundir porque tiene una cabeza esclerificada bien marcadita, un tórax, un abdomen con espuripedios y un aspecto eruciforme, que se llama que es aspecto de oruga. Pero si nosotros miramos, 1, 2, 3 pares de patas verdaderas, y luego vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de espuripedios. Entonces, en este caso lo descartamos. No es una larva de mariposa. Si nosotros la criamos, de aquí no va a salir una mariposa. Entonces, nos ayuda cuando estamos haciendo ese censo que están haciendo ustedes en el marco del proyecto en sus jardines, ya cuando vemos larvas, que a veces vemos muchas más larvas que mariposas adultas, poder empezar también a incorporarlas al censo. No solo tener que ver el alado, el adulto, sino desde las larvas ya poder saber, por lo menos, si eso es una especie de algún lepidóptero o si directamente lo descartamos de lo. Lo mismo acá. Nuevamente, aspecto eruciforme, como si fuera una oruga, una cabecita bien definida, 3 patitas verdaderas, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 pares. Entonces, tampoco es un lepidóptero. Si nosotros tuviéramos una lupa y viéramos más aumento, esos espuripedios o falsas patas, y nosotros los miramos ampliado, tienen ciertas características. En las mariposas tienen unos ganchitos
como si fueran los ganchitos del velcro de la ropa, que se llaman crochet, que es lo que caracteriza también a las distintas familias de mariposa. O sea, hay muchos más rasgos pequeñitos que podemos mirar para diferenciar. Pero este es como uno de los rasgos más grandes que ustedes solo con verla o con una foto, una fotografía del celular o con una lupa de mano pueden rápidamente contarle las falsas patitas y darse cuenta. Gaby, perdón que Acá, interrumpa. sí, Se me ocurre que si no es tan fácil eh, observarla, capaz que tuviéramos que dar la vuelta para contarle los pares de patas. ¿Cuál sería la forma correcta de manipularla? en realidad lo ideal es hacerla caminar, como acá en esta fotografía o en las anteriores, sobre una hoja, sobre una ramita, sobre un papel, y cuando camina así, sacarle la foto como vemos acá de perfil, porque si nosotros la manipulamos, va a hacer esto. Ajá, ok. Enseguida se enrosca y entonces ahí no le van a poder contar las patitas. Entonces lo ideal es hacerla, dejarla que camine, ponernos nosotros cuerpo a tierra, si está en una rama o algo, ponernos a nivel de ella y sacarle una foto de esta forma, para que ahí vamos a ver las estructuras. Si no, generalmente esconden la cabeza en el primer segmento torácico, en el protórax, curvan un poquito y si no, como la foto está, se curvan totalmente. Y estas son larvas desnudas, con pocas sedas, pero cuando la mayoría de las larvas son peluditas, como le dicen comúnmente los bichos peludos, es mucho más difícil ver Por las eso. falsas patas. Sí, Entonces sí. lo ideal es dejarla que se desplace, y cuando se desplaza justamente, como ven acá, las utiliza para caminar, entonces ahí las vemos en plena acción. Inclusive, si es justamente del lepidóptero, le vamos a ver hasta los crochets, los ganchitos verdaderos, porque los usa para agarrar. Gracias. Por favor. Acá nuevamente lo mismo. 3 pares de patas verdaderas, cabeza esclerificada, cuerpo eruciforme, pero si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tampoco es una larva de lepidóptero. Van a ver que hay muchísimas larvas ahora que se empiezan a buscar en el jardín y sí o sí van a tener que hacer este ejercicio hasta que se acostumbren a distinguirlas de contar las falsas patas. Van a encontrar algunas que no tienen ningún espuripedio. Esos son otro tipo de larvas, generalmente son larvas campodeiformes, de escarabajos, de coleópteros, pero también las pueden encontrar en el ambiente. Y acá tenemos una que justamente lo que ven acá de fondo rosado es la palma de mi mano. Entonces no le gustó que la movieran, pero lo dejé a propósito para que vieran cómo toma esa forma característica. Esconde la cabecita no la vemos, está escondida. Inclusive los 3 pares de patas verdaderas tampoco los vemos, están escondidos ahí. Esto que ven coloreado en negro y que está bordeado en blanco, en esta foto se ve hermoso, es por donde respiran las larvas del lepidóptero, son los espiráculos laterales, y nos ayudan muchísimo porque hay uno por cada segmento abdominal, entonces podemos contar perfectamente los segmentos del abdomen, y podemos ver que tiene un par de espuripedios en el último, en el séptimo y en el octavo no, y en el sexto tiene otro, y después no tiene más. Entonces podemos determinar que sí es una larva de mariposa, justamente por la presencia de 2 pares de espuripedios y en el lugar correcto, no en el segmento 1 y 2 del abdomen y en el 7 y 8. Aunque no le veamos el resto, sabemos que sí lo es. Y es muy común en los lepidópteros este patrón de coloración con una línea lateral decolorida y los espiráculos en otro tono contrastante y delineados así. Eso nos permite mucho ayudarnos para poder contar los segmentos cuando no estamos acostumbrados. Y obviamente esto lo vemos bien, como les dije antes, en estas larvitas desnudas. Cuando tienen muchas sedas, son muy peluditas, es mucho más difícil observar estas estructuras. Acá les pongo varios ejemplos de larvas de lepidópteros reales, para que vean qué aspectos pueden tener. Acá lo que les mencionaba, esta es una larva de la familia Esfingidae. Hace esto generalmente si la molestamos, movemos la rama, la tocamos, esconde la cabeza en los segmentos torácicos y fíjense que no se ven, pero sí podemos ver los 5 pares de espuripedios
con los que se mantiene agarradita de la rama. Lo mismo acá, también es una larva de fíngido. Le vemos la cabeza. Miren qué hermoso, qué coloreados tiene justamente los espiráculos, que van a estar presentes en todos los segmentos abdominales y en el primer segmento del tórax. Por eso vemos este coloreado. Acá no hay nada, segmento 2 y 3 del tórax. Ya nos ayuda también a eso, a poder contar segmentos del tórax y del abdomen. Es una muy buena ayuda que empiecen a ubicar los espiráculos y a contarlos. Esto es una prolongación característica de la familia Esfíngidae, que parece como una púa, pero no tiene función, no es que produzca dolor ni nada, ni lastimes, es ornamental. Muchas veces ayuda a disuadir de que ataquen la cabeza, porque la cabeza queda escondida y esa zona es más visible, entonces un posible ataque depredador se redirige a esa zona. Tenemos otras larvas que hacen esto que ven acá, de Esfíngidae también, que tienen coloreado el tórax, los segmentos torácicos, y cuando se asustan toman esta clásica postura de esfinge, justamente, esconden cabeza, ingresan mucho aire en el tórax y dejan ver un diseño como si fuese de una serpiente. Tenemos este órgano evertible, característico de la familia Papilionidae, que está en el protórax, en el primer segmento torácico, una hendidurita, como una ranurita, por donde emerge este órgano evertible, que se llama osmeterio, que es como si nosotros sopláramos un guante de cirugía de látex. Entonces, Evierte saca estos dos deditos y están como ven, como húmedos porque están impregnados en una sustancia fétida y lo que hace es liberar por unos segundos ese olor fétido y luego esto vuelve a ingresar por este huequito para adentro porque literalmente envía aire ahí, sopla por ahí, sale y lo esconde. Y ese olor fétido es para decir que no es un buen alimento. No tiene una toxina, no tiene nada, es un olor feo, nada más que para eso. Generalmente va acompañado con que la oruga tiene un aspecto que ayuda, o sea, su coloración está diciendo que no es un alimento y ese olor fétido refuerza el mensaje de no soy un buen alimento. Como se van a ver hoy, van a ver durante, ustedes se dediquen a estudiarlas y a enamorarse de este orden hermoso de insectos, la mayoría de las señales que tienen las mariposas adultas o las larvas e inclusive las pupas es tratar de disuadir y de evadir ser comidas. O sea, literalmente es para lo que hacen. La mayoría de los mensajes son eso, sobre todo en las larvas y en algunos adultos el mensaje de su patrón de coloración en el caso de los machos, es el de visualizarse, el de, como el mejor estilo del pavo real, el de mostrarse para conquistar una hembra. No así las hembras, que van a ver que a veces hay dimorfismo, o sea, hay diferencia en el patrón de coloración entre un macho y una hembra de la misma especie, y es para que el macho sea muy visible, compita con otros machos, conquiste a la hembra, mientras que la hembra tiene una coloración más apagada, más críptica, que se mimetiza con el ambiente. Entonces lo que hace es tratar de sobrevivir y tener una descendencia. Mientras que el macho se sacrifica un poco más para tratar de ser visto y de esa forma poder conquistar un territorio o conquistar una hembras. Y acá les puse un ejemplo de otra larva del lepidóptero que, como la anterior, tiene reducido el número de espuripedios, pero no tiene 2 pares, sino 3. Entonces acá vemos el espuripedio anal, que está siempre, los espuripedios anales, perdón, que están siempre presentes, 7 y 8 que no, segmento 6 sí y segmento 5 sí. 4 y 3 en este caso se redujeron, se perdieron en la evolución, y 1 y 2 nunca están presentes. Y después las patitas verdaderas. Este es el clásico aspecto de las orugas que caminan como midiendo cuartas, que son las que generalmente veíamos antes en los dibujitos, ¿no? Que había unas oruguitas que caminaban como midiendo cuartas. A su vez, saliendo de la etapa de larva de oruga, tenemos la etapa de pupa o crisálida. Esta etapa es peor aún que la de larva y que la de adulto, porque no tienen la capacidad de huir. O sea, van a estar inmóviles, a veces 20 días, 30 días, y a veces es la forma de pasar el invierno en estas latitudes. Entonces van a estar 4, 5, 6, 7, 8 meses, a veces así, inmóviles, pero expuestas
a que algún predador se las pueda comer. Entonces, nuevamente, van a tener toda una estrategia desarrollada para evitar ser un buen alimento. Algunas lo que hacen, como la que vemos acá abajo, es una pupa de esfíngido de esta familia, que es nocturna y que tiene la característica de que es muy buena polinizadora de las flores que abren de noche y que tiene una espiritrompa enorme. Entonces, las pupas tienen esta característica. Tienen como un estuche especial para que se forme la espiritrompa. Y las pupas de esfíngido las vamos a encontrar bajo tierra. La larva, la última etapa de larva, lo que hace es cubrir todo su cuerpo de una sustancia que saca de la boca como si fuese una saliva, recubre, moja totalmente el cuerpo, luego se entierra y cuando se entierra gira sobre sí misma y forma una cámara pupal. Entonces estas las vamos a encontrar bajo tierra, bajo piedras, en el jardín, cuando remueven el suelo, ahí van a estar las pupas. No vamos a buscar muchas veces pupas en los árboles, sino que a veces nos sucede que estamos haciendo la huerta, el jardín, y vemos este aspecto. Bueno, en este caso lo volvemos a dejar donde estaba. Si en esa zona se removió mucho, lo ponemos en otra zona. Pero en ese caso, cuando nosotros lo volvemos a colocar, le debemos poner muy poquita tierra, porque ya la cámara pupal que ella misma hizo, que es una cámara donde la tierra no está apretada contra ella, sino que hay un espacio, al mejor estilo de los faraones, es un espacio donde la larva giró, dejó un espacio y luego la pupa queda ahí aireada, o sea, no queda compactada con la tierra. Porque si ustedes se fijan, esta pupa tiene también espiráculos y respira. Si nosotros se compacta el suelo, no va a poder respirar y va a morir. Entonces tenemos que mantenerle esa cámara pupal. Si se perdió en el movimiento que hicimos del suelo, podemos tomarla y colocarla en un insectario, en un recipiente, en un tupper que tenga aire, que tenga servilletas. Agarramos servilletas de papel, de las de la cocina, y las arrugamos, las hacemos como pelotitas y entre medio colocamos, porque no es bueno que le dé directamente la luz. Y colocamos algunos palitos sueltos. Entonces ella cuando va a salir, tiene la posibilidad de salir fácilmente de esos papeles, porque no es un suelo compactado, y va a necesitar los palos para agarrarse y poder hacer fuerza, mandar aire y expandir sus alas. Esa sería la opción cuando la removimos tanto esa zona que ya no podemos volver a dejarla ahí. Vamos a tener otras pupas que van a elegir hacer capullos. Los capullos pueden ser, como vemos acá, de palitos, que es el caso de los bichos canastos de la familia Cichlidae, o pueden ser hojas enroscaditas, como vemos acá atrás, que es muy común. Entonces acá hay que tener cuidado cuando se remueven o se podan en invierno, porque se sacan estas ramas de hojas secas y nos estamos llevando las pupas, los capullos, y las futuras generaciones de mariposas de nuestro ambiente. Otras van a ser, como vemos acá arriba, se llaman suspendidas, y va a haber distintas formas de suspenderlo. En este caso no necesitan refugio o capullo, sino que lo que hacen es, del último par de espuripedios anales, se cuelgan cuando aún son larvas, fijan con seda, esto se llama cremaster, es esta estructura por la que se fijan al mejor estilo de una bellota, de un fruto en un árbol, y luego cabeza abajo van a mudar, van a perder la última cutícula que tenían de larva y van a transformarse en una pupa. Esta pupa puede tener un aspecto críptico, o sea, tener un color marrón, tostado, aposemático, que pase totalmente desapercibido con el ambiente, o puede tener un aspecto como estas dos que vemos, más coloridas, que lo que hace es dar un mensaje de peligro. El color amarillo, rojo, negro, blanco, contrastante en la naturaleza avisa peligro, venenosa, no soy un buen alimento. Lo mismo el dorado. Acá vemos una pupa dorada, que es lo mismo. Ese color dorado en la naturaleza avisa peligro, no soy palatable. No peligro que explote, haga daño, sino peligro que no es un buen alimento. O sea que nos está avisando que no lo comamos porque nos va a hacer mal. Y acá tenemos una pupa críptica totalmente, a veces casi no la vemos, porque parece parte de la madera, pero que no está suspendida del cremaster como la otra cabeza abajo, sino que el cremaster está acá y está suspendida
en un ángulo de 45 grados por el cíngulo. Cíngulo es este hilito que vemos acá. Este hilito también lo va a tejer la larva se va a fijar del último par de patitas y luego va a estar horas pasando un hilito de seda por donde termina el tórax y empieza el abdomen, o sea, como si fuera la cinturita abajo del nivel del tercer par de patas torácicas. Y ese hilo va a ser el que le va a permitir mantenerse en este ángulo. Y así va a tener que permanecer hasta que emerja el adulto. Si por algún motivo este hilo se corta, se rompe, y la pupa queda cabeza abajo, generalmente no van a emerger de esa pupa un adulto viable. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser con mutaciones, con problemas que no le va a permitir al adulto poder volar, poder alimentarse, poder desplazarse. Pueden tener que le falten alas, que tengan las alas deformes, que tengan las patas deformes, a veces la espiritrompa está deforme. Entonces, es muy importante que la pupa permanezca en el estado que eligió. O sea, si está cabeza abajo, tiene que quedar cabeza abajo. Si yo la corto acá o la arranco, la llevo y la apoyo como esta sobre el sustrato, lo mismo, van a ser deformes. Nosotros tenemos que no manipular las pupas porque son muy sensibles a la orientación que ellas eligieron para que se formen las nuevas estructuras. Ustedes piensen que dentro de la pupa la forma la larva, pero dentro de la pupa en los primeros momentos lo que hay es como un caldo primigenio, como que fuera una sopa de células que van a formar a una mariposa adulta alada. Pero no es que la patita de la oruga se estire y aparezca una patita, no, se licúa, hay un líquido ahí adentro. Entonces, si yo muevo eso, sacudo, se ubican otra forma los centros nerviosos y se forman otras estructuras. Entonces, es muy importante cuando hacemos ciclos, cuando las estudiamos, manipularlas con mucho cuidado, con mucho respeto, y a veces sucede que puede haber accidentes en esa. Hacemos los ciclos, las criamos y puede haber accidentes. Bueno, tener presente la sensibilidad de cada grupo, las necesidades, requerimientos, para que puedan emerger lo más sanas posibles los adultos y lo más viables posible. Perdón, Gaby, hay dos preguntas en el chat, si querés ir respondiendo. Sí, por supuesto. Una es, ¿de qué se alimentan las mariposas en sus distintas etapas de crecimiento? Perfecto. Ahora justo vamos a hablar de eso ciclo por ciclo, pero les cuento rápido. La larva, como les dije, tiene mandíbula, entonces es voraz, puede comer hojas, tallos, raíces, madera, material recalcitrante, como son restos que vamos a ver de otros animales, pelo, pluma, tela de araña, depende de la larva de lo que se alimenta. Y el adulto, como ven acá en esta imagen, con la letra D, no tiene mandíbulas, no tiene esa capacidad de cortar, sino que tiene la espiritrompa, que es esto que vemos acá, o probóscide, que solo permite dieta líquida. Entonces es como que nosotros nos alimentáramos por un sorbito. Por lo tanto, solo podemos tomar líquidos. Podemos tomar jugos de frutas, podemos tomar refresco, podemos tomar sopa, caldo, pero cosas saladas o dulces, pero solo líquido. Entonces eso hace que su dieta líquida, generalmente en las mariposas, va a ser el néctar de las flores. O sea, no pueden comerse el polen, porque el polen es sólido. Pueden libar el néctar. Entonces liban néctar, liban frutas, liban el suelo donde queda agua estancada, donde orina un animal. Entonces absorben eso porque tiene sales y necesitan las sales. Si falleció un animal, donde quedó un poco de que ese animal que falleció se empieza a descomponer, esos líquidos que se llaman de saponificación, que tienen grasas, también hay especies que liban eso. Depende de la especie de mariposa, la dieta que tiene. Y muchas mariposas, el adulto tiene la espiritrompa o probóscide atrofiada y el adulto no se alimenta, ni siquiera de dieta líquida, directamente no se alimenta. Hay familias enteras, como los satúrnides, que ni macho ni hembra se alimentan. Hay otras familias, como los psíquides, que los machos se alimentan y las hembras no. Eso va a depender mucho de la biología y el comportamiento de cada grupo. Cuando lo vamos viendo en profundización, vamos estudiando las características de cada uno y vamos viendo en cada uno qué tipo de dieta tiene,
o si la dieta está solo reducida a los machos, o si en algunos, como les digo, los satúrnidos, ni machos ni hembras se alimentan. Sí, Andrea, la otra, Gracias, decime. Gaby. Hay otra pregunta que es si hay mariposas híbridas. No sé quién había formulado la pregunta, capaz que puede ser un poquito más específico. Está a nombre de educación, no sé quién sería que se conectó con con ese nombre. Supongo que híbrida se refiere a híbrida entre dos especies. No lo sé. Si alguien nos puede especificar. Si la Ah, sí, sí, a eso se refiere. híbrida entre dos especies. Bueno, generalmente lo que define una especie es que no pueden reproducirse. O sea, el límite entre las especies, la definición de especie es eso, que existe una barrera de comportamiento, de localidad, física, que hace que macho y hembra de distintas especies no se puedan reproducir. Pero se conocen casos en que se está dando hibridación. En algunos lugares que, por ejemplo, el hombre intervino y ya no existe la barrera física que había antes, entonces ahora conviven esas dos especies distintas en un mismo ambiente, y como antes no convivían, eh, no había una necesidad, porque generalmente cuando evolucionan en un mismo lugar distintas especies, se crea barreras de comportamiento, o vuelan a distinta hora del día, o su lenguaje para manifestarse en el cortejo de machos y hembras es distinto. Entonces la hembra no reconoce a ese macho porque el macho habla un idioma distinto. Pero de lugares donde nunca estuvieron en contacto esas dos especies porque había un bosque, había algo que las separaba, y nosotros intervinimos como humanos, sacamos esa barrera y ahora están eso macho y hembra, resulta que como nunca antes habían estado juntos, no existe esa barrera de comunicarse distinto y se reconocen como de la misma especie y se está dando cruzamiento. Y lo que resultó más insólito es que generalmente cuando eso ocurre es como cuando se cruza león y tigre o caballo y burro, que no, tienen hijos, pero esos después son infértiles. Bueno, curiosamente se ha visto que existen casos donde la descendencia sí es fértil, y entonces se están dando como una nueva especie que tiene un patrón de coloración con características de uno y otro. Entonces hay discusión actualmente que lo va a delimitar en futuro la parte de genética, sobre todo de barcoding, de que si en realidad eran dos especies distintas o si eran dos subespecies que biológicamente no se encontraban porque había una barrera física que las separaba, entonces no habían podido encontrarse, y ahora que sacamos la barrera, en realidad es eso, son dos poblaciones morfológicamente distintas que tenían distinto aspecto, pero que en realidad genéticamente estaban muy próximas y por eso son viables su reproducción. Si no, no es viable la reproducción de dos especies distintas. Entonces, hay varios casos así que se están dando, siempre es en zonas más tropicales, donde hay mucha deforestación y alteración de los ambientes, entonces están logrando unirse. Y bueno, actualmente hay un montón de paper, investigaciones al respecto, y hay varias líneas, como siempre, ¿no? Unos que consideran que sí, que son especies distintas, y hibridaron y dan híbridos fértiles, y bueno, y de ahí va a surgir algo nuevo en un X tiempo porque están evolucionando, y otros que dicen que no, que en realidad no eran especies distintas, las sobreestimamos porque les veíamos aspecto distinto y que cuando se hagan los análisis genéticos correspondientes se van a volver a unir. Gracias, Gaby. Tenemos otra pregunta De nada. de Luján. ¿De ¿Y? qué forma se atraen entre sí? ¿Por el olor, por el color y por qué otro elemento? Bueno, ¿O todos? es exacto. Ese es en realidad un curso en sí mismo, que es el comportamiento de reproducción de las mariposas, y que hace referencia a eso. En realidad hay un montón de canales de comunicación, los utilizan todos. Está el canal visual, el olfativo, el auditivo, el táctil, porque en el cortejo tienen caricias y juegos con las patitas y con los aleteos.
Y los usan todos. Va a depender del momento del ciclo, digamos, de la naturaleza, si son diurnos o nocturnos. Entonces, generalmente las diurnas, el macho es muy colorido y lo que hace es hacerse ver, mostrar su colorido y mostrar su colorido y un territorio. Generalmente el macho vuela en un territorio y corre, la vemos que se siente este ruido y es que golpean, un macho golpea a otro con las alas y a veces corre hasta de otras especies y de otras familias, o sea que no puede existir competencia real en el cortejo, pero sí por el territorio. Entonces, diciendo yo tengo este territorio con todas estas flores y todas estas plantas hospederas, generalmente es un parche soleado, un lugar donde se pueda lucir realmente, y se posa, que se llama perchando, se posa mostrando su colorido ahí, o sea, se expone mucho a ser predado por un ave o por otro vertebrado, y la hembra se ve atraída por ese despliegue, se acerca, luego que se acerca a ese lugar donde el macho hizo ese despliegue, el macho empieza a hacer todo otro despliegue de vuelo sobre la hembra, con movimientos, con leves roces de las alitas, y la hembra responde, depende de la especie, pero en algunas responde y se ubica de otra forma, mostrando ella también su disposición, y ahí el macho recién aterriza, vuela y empieza todo un cortejo de caricias con las patitas y con las alas. En otros es olfativo, porque no tienen por la hora del día, generalmente las crepusculares son nocturnas, no tienen esa facilidad de visualizarse tanto y de ver colores y no hay luz solar. Entonces es mucho más importante la liberación de feromonas. En ese caso vemos que las hembras generalmente son las que hacen toda una danza y liberan muchas feromonas, nubes de feromonas. Esas feromonas en algunas especies llegan a kilómetros, 2, 3 kilómetros, donde el macho percibe y hace un vuelo nupcial. Son nubes de machos que se acercan al lugar donde están esas hembras para nuevamente ahí, luego que llegan, desarrollar un cortejo. O sea, primero hay siempre un sistema de avisar, una red social de avisar la disponibilidad de machos o de hembras, y luego hay un cortejo, el regalo de bombones, flores, o sea, no es siempre que el momento que llega se encuentran y se aparean, sino que hay una elección. Y luego puede ser también auditivo. Hay especies que lo que hacen es un chasquidito, se las conoce como chasqueadoras. Ese chasquido lo hacen por la zona entre las venas del ala y el tórax y el abdomen. Hay como una caja de resonancia, se siente realmente este sonido. Ese sonido lo utilizan tanto para comunicarse macho con hembra, machos entre sí, hembras entre sí, e inclusive, como es audible por nosotros, es para intimidarnos a nosotros y que abandonemos ese territorio. Y en ese caso eso también les sirve para el cortejo y la copla. Pero es por lo menos una clase entera, explicar los más detalles, porque en realidad a mí me apasiona, es un tema re lindo y que no comúnmente se aborda el cómo se comunican, se atraen y es su diálogo en el momento del apareamiento. Gracias, Gaby. Tenemos 2 preguntas más y después continuamos. Sí. ¿Cómo saben las mariposas que una flor tiene néctar? Bueno, es parte también de lo que perciben. O sea, el adulto es el único que va a ir a alimentarse del néctar y como vemos, justo ya les cuento acá, en el adulto, así como vimos las características diagnósticas de la larva, las características diagnósticas del adulto, como en todos los insectos, es cabeza, tórax y abdomen. ¿Ven la flechita que yo muevo? Sí, perfecto. Entonces, vamos a tener, en el abdomen no va a haber ningún apéndice externo como estaban los espuripedios o algo en las larvas. En el abdomen del adulto no vamos a ver nada ornamentado. En el tórax vamos a ver mucho. Vamos a ver los 3 segmentos torácicos. En el primer segmento, el protórax, vamos a tener un par de patas locomotoras. Este primer par de patas locomotoras del segmento protoráxico puede estar, como vemos acá, muy desarrollado, o puede en algunas familias estar muy reducido, que casi no lo vemos, ausente. Entonces, en ese caso, vamos a verle solo 4 patitas. Y el segundo segmento del tórax, el mesotórax, va a tener otro par de patas torácicas y un par de alas, el primer par de alas, las alas anteriores.
El tercer segmento torácico va a tener el tercer par de patas y el segundo par de alas o alas posteriores. Por otra parte, en la cabeza de la larva, en lugar de las mandíbulas del adulto, en lugar de las mandíbulas que veíamos en la larva, vamos a ver la espiritrompa. Nuevamente esta espiritrompa va a tener distinto grado de desarrollo de acuerdo al grupo en el que estemos estudiando. Acá es una larva, un adulto que se alimenta con una dieta líquida, entonces tiene esa espiritrompa muy desarrollada, pero como les mencioné antes, va a haber algunos donde esto va a estar muy reducido o inclusive no funcionar, o sea, no se va a alimentar el adulto. Después vamos a ver unos grandes ojos compuestos, muy desarrollados, que van a permitir que vean perfectamente los colores de las plantas hospederas y los colores de los patrones de las futuras parejas. Y vamos a ver un par de antenas. Estas antenas son el órgano del olfato. Entonces son muy importantes en los adultos, el órgano del olfato, porque se les va la vida en ellos, por encontrar el alimento y por encontrar a la pareja. Entonces, va a depender del desarrollo de estas antenas el que ubiquen a la planta hospedera junto con el desarrollo de los ojos compuestos. O sea, van a ver los patrones de coloración de las flores y van a percibir el aroma de la flor. Entonces, de esa forma van a saber cuál tiene néctar y cuál es su alimento. Estas antenas, como acá vemos el distinto grado de desarrollo de la espiritrompa o probóscide, fíjense, unas mucho más desarrolladas. Esto que vemos acá son los palpos labiales. Esto también es muy importante para determinar especies porque tienen distinta forma y distinto desarrollo. Acá vemos los ojos compuestos, muy desarrollados. Y acá vemos la inserción de las antenitas, esas que le digo que es el órgano del olfato. Acá ve una imagen de un esfíngido, que es una familia de lepidópteros nocturnos, crepusculares, que vuelan igualito a un picaflor y que tienen la particularidad, al igual del picaflor, de tener un vuelo sostenido, como si fuera un helicóptero, pueden quedar suspendidos en el aire mientras se alimentan frente a las flores, y es lo que ven acá. Acá ven una manduca sexta, una especie de esfíngido que se está alimentando de una flor de corola larga, que abre de noche, que es muy perfumada. Se la conoce, al menos en Uruguay, por Don Diego de noche, Don Diego de día. Y esto que vemos acá es la espiritrompa. Esta espiritrompa puede llegar hasta 27 centímetros en algunas especies. Realmente es muy larga y le permite eso, en pleno vuelo, introducirla en las flores y alimentar. Como visita muchas flores en una noche, porque vuela muy bien, puede ser un excelente polinizador de las flores nocturnas, porque va a llevar polen a muchas flores, inclusive a kilómetros de distancia. Acá vemos nuevamente los ojos compuestos con sus miles de omatidi, y vemos acá arriba la inserción de esas antenas. Estas antenas van a tener este aspecto. Como es el órgano del olfato, lo que necesita es, para tener un mejor olfato cuando mi visión está disminuida porque no hay luz, porque es de noche, amplía la superficie de contacto de las moléculas del olor, ampliando la superficie. O sea, en lugar de ser, si fuera una antena filiforme y fuera solo el centro, esta sería solo la superficie. Pero cuando es una antena pectinada o bipectinada, piensen que esta superficie de acá, que era de 1 milímetro, se amplía porque tengo toda esta superficie de este lóbulo y de este. Entonces, esa es la forma de aumentar la superficie de contacto con las moléculas y mejorar el olfato. Como que nosotros tuviéramos una nariz muchísimo más grande para poder ingresar más cantidad de aire y que impacte contra nuestros sensores del olfato. Fíjense, cuanto más pectinada, más llamativa, es mejor el olfato. Entonces, generalmente vamos a ver antenas más pectinadas en las nocturnas y más pectinadas dentro de las nocturnas en los machos que en las hembras, porque la hembra libera la feromona y el macho es el que va a buscar a la hembra. Entonces necesita tener un mejor olfato aún para poder localizar a la hembra.
fíjense al punto que llegan, qué belleza con estas enormes antenas para poder percibir mejor. Gaby, hay otra pregunta que dice, Sí, ¿hay preferencia de color, olor o forma de las flores para que las mariposas las elijan? es muy buena pregunta. En realidad, por ejemplo, las nocturnas, que les mostré antes, los esfíngidos, generalmente prefieren las mariposas, las flores con forma de campana, o sea, con corola larga, que tengan un olor intenso y que el olor sea emitido de noche. Generalmente esas flores se llaman flores esfingófilas directamente, porque son flores que evolucionaron con esa corola larga que solo permite ingresar una espiritrompa, porque otro insecto no puede entrar por esa corola tan finita y larga. Tienen colores amarillos o blancos o tonos pasteles muy claros y abren de noche. En el día están cerradas las flores, o sea, realmente evolucionaron de forma conjunta. En las del día son también llamativos los colores amarillos, ocres, tostaditos, pero hay flores lilas, como por ejemplo algunas lantanas o verbenas, que se cubren totalmente de mariposas. O sea que ahí es más el olor en sí lo que las atrae que el patrón de coloración. Pero por ejemplo, es una flor universal la de la lantana, con ese patrón de coloración, con esas corolas y con ese conjunto de un montón de flores en ese panoja, hace que sea una de las plantas ideales para plantar en el jardín y que atraen mariposas. Pero hay una relación directa en el largo de la espiritrompa y con la flor a la que acceden. Por ejemplo, los efíngidos acceden a las flores de corola larga, pero pueden libar en una flor de corola corta como la de la lantana, cámara lantana. Pero no viceversa. Muchas de las mariposas que vemos en el día, como la que vemos acá, un ninfálido que su espiritrompa es relativamente corta, 2, 3 centímetros, no van a poder utilizar esas otras flores de corola larga porque no pueden acceder. Entonces, por ejemplo, los Syringium, los caraguatá, que tienen una inflorescencia, que es típica planta de humedales, esa inflorescencia es muy visitada por familias enteras de mariposas, como son los Lisenidae, Riodinidae, que son mariposas muy pequeñas y que por lo tanto su espiritrompa es realmente cortita y no pueden acceder a las otras flores. Entonces va a depender mucho la biología y la morfología de la mariposa a qué tipo de flor accede. Porque fisiológicamente, por más que le guste y sea muy buen bocado una que tiene cantidad de néctar como las de corola larga, su espiritrompa es tan cortita que no puede. Entonces va a requerir otro tipo de flores. Por ejemplo, el combretum, que da esas copas enormes de néctar, es visitada, pero sin embargo no es tan visitada por estas porque no pueden acceder con la espiritrompa. Entonces está muy relacionado la morfología de la espiritrompa con a qué plantas pueden acceder. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tengo dos más. ¿Hay alguna especie de Dime. mariposa adulta que sea menos sensible a las bajas temperaturas? Y acá me acuerdo de tu curso perfectamente, cuando tú hablaste de que incluso en la Antártida había una especie que podía sobrevivir ahí. Exacto. Depende de la evolución en el ambiente. Por ejemplo, en Uruguay, en Buenos Aires, la monarca del sur, Danaus eripus, permanece como mariposa adulta todo el año. Y en cuanto tenemos estos veranillos que tenemos en esta época, en estas latitudes del veranillo de San Juan o el previo a Santa Rosa ahora en estos días, que sube un poquito la temperatura, llega a 14 grados, las vemos volar. Bueno, esos adultos salen a volar, se alimentan, pero no es que hayan emergido de la pupa, sino que lo que hacen es bajar el metabolismo y permanecer como adultos durante las épocas más frías. Lo mismo con varias vanesas, Vanessa Carrier, Vanessa Brasiliense, lo mismo. Yo en estos días vi que hubo unos días de 17 grados, vi en farrapos volando varias de estas, y no es que hayan emergido, porque si emergen mueren rápidamente.
O sea, esa es la diferencia. A veces sí tenemos un veranillo más largo y eso hace que emerjan adultos, y eso sí es problemático, porque esos adultos que emergen a veces oviponen en plantas hospederas que no están, porque son plantas anuales y que van a estar en épocas más cálidas. Entonces emergen, pero no pueden completar el ciclo oviponer, entonces la larva no va a estar, entonces ese adulto muere en cuanto la temperatura vuelve a bajar, y ya se perdió esa etapa del ciclo. O sea, cuando llegue el momento, ese adulto ya no va a estar como adulto para poder cumplir el ciclo. No así los que permanecen durante todo el invierno como adultos. Y hay zonas del planeta donde han evolucionado los lepidópteros con el ambiente, y tenemos, por ejemplo, en el Ártico, en el Polo Norte, unos lepidópteros que han coevolucionado con la flora del lugar, y el ciclo de vida de un individuo llega a ser de 12 años. Y es porque emerge de huevito, la larva tiene unos poquitos días que la temperatura permite que haya plantas y flores, se alimenta la larva un poquito, pero enseguida baja la temperatura y se deja de haber alimento, entonces la larva entra en diapausa. Queda ahí hasta el año que viene. Al año que viene vuelve a hacer lo mismo, come un poquito y otra vez. Y así 11 años es larva, con esos momentos de que un poquito come, el siguiente logra pupar y el siguiente es adulto y se reproduce y pone huevitos, todo en ese periodo cortito. Emerge el adulto, se reproduce, pone huevitos y esos huevitos al siguiente año van a ser una larva. Entonces ahí tenemos al punto de que llega a vivir 12 años, pero lo que hace es quedarse en diapausa, se detiene su crecimiento, su metabolismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias. ¿Cuántos metros de alto puede volar una mariposa? ¿A qué altura, digamos? Eso varía muchísimo. Actualmente estamos con un colega chileno, argentino, paraguayo y brasilero, llevando adelante un proyecto de Vanessa Carey, que es una especie que tenemos en conjunto en América y que llega a encontrársela sobre la cordillera, a 4.000 y pico de metros de altura. Entonces justamente estamos viendo si los mismos individuos logran hacer eso o es como que hay zonas, para eso se va a estar haciendo análisis genético, en la misma especie, pero si hay zonas donde cada población se ha ido evolutivamente adaptando a esa altura y logran hasta esa locura. O incluso hay una parte de la teoría de que dice que migran, o sea que realmente serían las mismas poblaciones que logran subir tanto. Eso está actualmente en estudio para ver hasta dónde llega. Y el individuo puede volar realmente alto cuando migra y cruza un país al otro, o como se da las que cruzan de África a España, o las que cruzan de Canadá a México. O sea, depende el tipo de vuelo. Yo incluso las he visto en Uruguay, en Maldonado cruzan, las ves a las monarcas y algunas Vanessa, e incluso a la Pavo Real, cruzar de Maldonado, de la punta de Punta del Este a la isla Gorriti. Las ves. Entonces ahí levantan muchísimo el vuelo, llegan a 50, 60 metros de alto, para que justamente las corrientes no la atrapen y las tire al agua. Entonces varía muchísimo dependiendo de la especie y del individuo. Hay familias que son Licenidae, Riodinidae, que el adulto no vuela más de 10 metros, porque su porte, su todo hace que si se eleva más de 6, ya se la lleva el viento. O sea, no tiene forma de controlarlo. Las ves a veces días de viento que quieren despegar un poquito más de la copa del árbol, del dosel, y se la lleva. O sea, siempre va a estar muy relacionado con la especie, el tipo de vuelo. Perfecto. Bueno, te hago una más y después dejo el resto para más adelante, así podés continuar. Bueno, ¿Cuánto vive una mariposa adulta? bueno, eso es lo que hablábamos recién. Va a depender de la biología de la especie. Si el adulto tiene espiritrompa y se alimenta, puede vivir meses, que como les mencioné recién, la monarca acá del sur, la monarca Danaus pasa todo el invierno como adulto, entonces vive meses como adulto. Pero si ese adulto, cuando emerge de la pupa, no tiene espiritrompa y por lo tanto no va a poder alimentarse, o sea, es como que nosotros no podamos tomar ni agua, entonces su periodo de vida de adulto, recuerden que la vida es siempre todo desde el huevito, pero su periodo de vida de adulto se va a reducir muchísimo y generalmente no va a superar la semana.
también va a depender de las circunstancias, de que un predador, de que una malformación, de que un desastre climático ese día, o sea, va a haber muchas cosas, no es que ustedes digan, como está acá, Anartia matea, la mariposa, la princesa roja, vive, no sé, 40 días. No, va a depender la media de eso de las circunstancias del momento, de las condiciones, de la favorabilidad, como nos pasó el año pasado con la sequía, no había flores, no había néctar, las pobres mariposas morían deshidratadas, casi era horrible. Este año con las lluvias, la inundación. O sea, eso también influye mucho en lo que sea el promedio de vida del adulto. Y obviamente la especie siempre, inclusive el macho y la hembra, como les decía en muchas especies, el macho sí se alimenta y tiene espiritrompa, y la hembra sacrifica eso, no se alimenta, no tiene una espiritrompa funcional, entonces lo único que va a hacer luego de la cópula es oviponer, reproducirse, pero no va a alimentarse. Entonces ahí la etapa de adultos se reduce mucho. Continuamos y después Sí, gracias. hacemos más preguntas. Acá continuamos con la morfología. Estamos viendo el adulto, la cabeza, lo que vimos, bueno, en el tórax. En el tórax vamos a tener, como mencioné antes, las patas y las alas. Las patas van a tener distinto desarrollo, como ven acá, hay algunas que esas patas son muy largas, con espolones, que es eso que parecen espinas, o como vemos acá, las patas pueden ser un desarrollo normal, regular, pero si ustedes ven bien, acá solo hay dos pares de patitas, porque el primer par está muy reducido. Entonces acá vamos a encontrar 4 patitas. Esto es en la familia Nymphalidae. La familia Nymphalidae se caracteriza, es la familia característica de las diurnas, las que vuelan de día. Hay 7 familias diurnas, esta es una de las más características, muy numerosa. En Uruguay y Argentina tiene más de 100 especies, es una familia muy, muy llamativa y de las más estudiadas para cuando uno trabaja con las diurnas. Mientras que otras, como vemos acá, Psiquis de bicho canasto, el macho tiene 3 pares de patas y la hembra no tiene patas funcionales desarrolladas, no tiene alas funcionales desarrolladas y no tiene aparato bucal desarrollado. Por lo tanto, la hembra va a quedar siempre dentro de este capullito de bicho canastito, Psiquide, y no va a volar, no va a salir, no se va a alimentar. Entonces, vemos que varía mucho. Lo mismo las alas. Las alas pueden tener este nivel de desarrollo característico muy grande o pueden ser como acá, unas alas que evolucionan muy finitas, casi plumosas y que están adaptadas al tipo de ambiente. Sin embargo, esto que ustedes ven y muchas veces les parece un mosquito, también es un lepidóptero de la familia Pterophoridae y muy común en esta latitud, en Argentina, en Uruguay, es muy frecuente de ver. Está asociado a ambientes acuáticos y por eso su aspecto es para evitar la tensión superficial del agua y que no lo atrape cuando camina sobre el agua. Acá vemos un macho y acá vemos una hembra. Este es el capullo y esta es la pupa. Acá quedó la última muda de cuando era larva, antes de pupar, con el mejor estilo cuando nos sacamos una media cancán, queda así como toda enroscadita. Acá vemos la pupa, la exuvia de la pupa vacía. Todo esto es el capullo que lo tejió la larvita con seda y con seda que emite por la glándula sedífera, el hilandero, que lo tiene bajo la mandíbula en la cabeza, y con los pelitos que se arrancó, esto que le ven peluditos, son las sedas, los pelos que se arrancó la larva y los tejió junto con la seda que emitió con su glándula. Acá emerge el adulto y aunque no lo crean, esta es la mamá y este es el papá, muy distintos. La hembra tiene así, no tiene nada de alas, es una hembra braquíptera que se llama, tiene estas patitas que permanece con ellas agarradas a la rama próxima donde estaba antes el capullo y no tiene desarrollada aparato bucal. Y queda acá para ser copulada y generalmente muy próximo vemos que hace un acúmulo de huevitos y los cubre con las escamitas que se saca del abdomen. Se saca las escamitas y las pega todas sobre esa puesta de huevos para protegerlos de posibles predadores. Y muere, rápidamente muere y queda así
La ven así como está quietita cerca de donde dejó la puesta de huevo, ni siquiera se desplaza mucho. Vamos a tener otros lepidópteros que el desarrollo de las alas es enorme. Este es un lepidóptero nocturno, una Rothschildia de la familia Saturnidae. Tiene las alas enormes, coloridas, aunque es nocturno. Llega hasta 15 centímetros de expansión alar, es realmente muy grande. En las mariposas, en los lepidópteros en general, la hembra va a ser siempre mayor que el macho. En general, digamos, nada es máxima en el estudio de la naturaleza, ¿no? Es generalmente. La hembra es mayor que el macho, más robusta, con el abdomen más grande, porque es la que tiene que llevar los huevos, llevar el peso, entonces generalmente es de mayor porte que el macho. Y en esta familia, en Saturnidae, la macho y hembra no se alimentan, entonces no van a tener desarrollado el aparato bucal. Hay otros ninfálidos, como este que vemos acá, donde las escamas tienen un aspecto que las hace transparentes. Hasta hace un tiempo creíamos que era la ausencia de escamas lo que las hacía transparentes. Ahora sabemos que es la nanoestructura de las escamas de estas mariposas lo que hace que no podamos verlas y que el cerebro complete de cierta forma ese espacio con el fondo verde. Incluso ahora vi que esta semana salió una noticia que China desarrolló la capa de la invisibilidad, al mejor estilo de Harry Potter, así que seguramente lo que hicieron fue replicar, copiar este tipo de nanoestructura. Era algo que habíamos estudiado y publicamos en un artículo el año pasado con colegas de facultad, la nanoestructura del ala de esta mariposa nuestra que la hacía transparente. Y me acuerdo que cuando lo publicamos hablamos de eso, que seguramente alguien lo iba a copiar esa estructura para algo bélico o algo de no muy buenas intenciones, porque es un mundo el que con un material logres hacerte invisible. Así que googleen, van a ver, China hizo capa de invisibilidad. Es realmente tal cual esta imagen. Bueno, estas características que vemos acá de las alas es un carácter taxonómico y es que las alas de las mariposas están cubiertas de venas. Por esas venas circula la hemolinfa cuando la mariposa recién sale del capullo y hace que la alita se expanda. Cuando sale del capullo la alita está enroscadita y a medida que envía hemolinfa, que es la sangre de las mariposas, por esas venas se expande, luego luego que se secan las alas, obstruye acá estos canales y ya no circula más hemolinfa, pero queda la estructura. En algunos lo vemos así, perfectamente coloreadas esas venas que nos permite ubicarlas. Y las venas tienen un nombre, una ubicación, que lo usamos los taxónomos para determinar familias, géneros y especies. También tienen distinto nombre todas las zonas del ala y las distintas manchas y diseños de las alas, que van a ver a medida que van a profundizar y leer guías y manuales, y para describir especies hay que aprenderse esas denominaciones. Que la idea es que más adelante, si les interesa, damos una charla más profunda con esos caracteres para que aprendan a reconocerlos, pero hoy no era la idea aturdirlos con todos esos nombres. Y todas estas características típicas, tanto de las larvas como de los adultos, es lo que nos permite tener un poquito más de idea de cuando encontramos algo, saber si es un lepidóptero y dónde buscar. Como hablábamos antes, si tiene distintas estructuras, va a tener distintas dietas, entonces las podemos encontrar en el follaje, en flores, en frutos. Puede ser como acá, que la larvita viva entre dos nervaduras de una hoja y que toda su etapa sea así, y a medida que ven acá el huevito y acá está la larva pronta a pupar, a medida que va creciendo, ese canal por el que se desplaza la larva también va aumentando, y esto es el rastro de fecas que va dejando porque está entre las capas de tejido vegetal. Es una oruga minadora que se conoce. O sea, a veces podemos mirar las hojas y si vemos ese rastro, también es la presencia de una larva de mariposa, en este caso una oruga minadora. Podemos encontrarlas en la madera de la planta, del tronco, en la raíz, y podemos tener este tipo así, que son agallas, que produce en este caso el árbol para protegerse cuando la larva se lo está comiendo. O sea, este es el adulto, pone el huevito en la corteza del árbol, la larva ingresa
a la rama verde del árbol, empieza a comerse, y el árbol, para protegerse de que se lo están comiendo, recubre a la larva con una galla verde de madera. Cuando es verde, adentro hay una larva. Cuando es marrón y con esta tapita, adentro hay una pupa. Y cuando el adulto emerge con sus patitas, empuja esta tapa, el mejor estilo salir del submarino, y nos queda este matecito, el matecito del molle. Entonces acá quiere decir que el adulto ya se fue volando. Esto es un matecito que está vacío. Algo importante, el matecito del molle no es el fruto del molle, es una galla que produce el árbol porque tiene un lepidóptero adentro, que es el Cecidócides, que es la familia, que solo está esta familia en América Latina y solo está relacionada con el molle, no tiene vínculo con otro árbol. Y estos matecitos, obviamente si los plantan no van a hacer nada más que matar a la mariposa que estaba adentro. Y son de estas mariposas, porque en el folclore popular dicen que son de arañas, son de tábanos, son de avispas, pero no. De acá lo produce el árbol porque hay una mariposa asociada que come la madera cuando es larga. Luego tenemos estos capullos, que también es muy frecuente verlos en los árboles, que son los bichos canasto. Es otra familia, la familia Síquide. Entonces ven ustedes estos capullitos que pueden ser, como ven acá, de madera, recubierta de seda, solo de madera o solo de seda. Todos son de la familia Síquide. Hay varias especies, dependiendo de la especie, es la planta hospedera y el tipo de capullo. Y van a ver el capullo todo el día quieto y en la noche tienen que salir, que es cuando la larvita se encarga de arrastrar ese capullito e ir alimentándose del follaje, y a medida que come, adhiere a su capullo un nuevo palito de la rama que se come. Acá también, si dentro hay un macho, vamos a ver esto, que es la pupa, la exuvia de la pupa que queda en el extremo cuando el macho se va volando, y si dentro había una hembra, esto no va a suceder porque la hembra no sale. Entonces nos va a quedar la pupa acá adentro con la hembra, y así es la forma que tenemos de diferenciar macho y hembra de este capullo. Este es un macho porque quedó la exuvia, y si fuera una hembra, queda así, porque acá queda este orificio que es por donde el macho va a copular con la hembra que está dentro. Si ustedes ven acá, hay ahora orugas canoras, que estas son las mariposas que están asociadas con los hormigueros. Acá ven una oruguita que la está llevando las hormigas. Actualmente estamos llevando un proyecto adelante con estudiantes de Facultad de Ciencia para estudiar las especies de mariposas asociadas a hormigas en Uruguay. Es un tipo de vínculo totalmente específico, o sea, una planta hospedera está asociada con una especie de hormiga nativa, y esas dos están asociadas con una especie de mariposa. Es un vínculo muy estrecho, o sea que dependen totalmente unas de otras, y a veces puede ser una simbiosis perfecta y a veces es un parasitismo, donde la oruga se beneficia de las hormigas, pero a la hormiga no le da ningún beneficio en particular. Pero es otro lugar donde deberíamos monitorear y buscar mariposas, es en los hormigueros o en las plantas asociadas, esas plantas que ustedes ven que les caminan hormigas, pero que no son hormigas cortadoras. Lo que están haciendo es ordeñando las glándulas que tiene la planta en la base de la hoja. Entonces ven que como que las caminan, lo que hacen es estar pastoreando continuamente esas plantas. Y en esas generalmente van a encontrar estas larvas que a su vez están asociadas a esa planta. O sea, la larva se alimenta de la planta, pero le paga de cierta forma a la hormiga. El sistema de pago son distintas estrategias. Una es cantándole, por eso orugas canoras, y las mantienen como el flautista de Hamelin, engañadas o conquistadas con el canto. Otra es pagándole literalmente con una sustancia azucarada que producen las orugas y que la ordeñan las hormigas. Y en otras estrategias hay un canibalismo. La larva de la oruga es carnívora y se alimenta de las larvas de las hormigas en el hormiguero. Perdón, Entonces, Gaby, hay un también, grupo que se está retirando, hay otro grupo que ya se retiró, bueno, porque como sabrás, todos tienen horarios distintos y horario distinto. sí, y este,
dependiendo de dónde se encuentren también, si tienen horas de secundaria o tienen disponibilidad. Así que muchas gracias por estar, Es- chicos. Si querés contestamos esas preguntitas que quedan, Gaby, estamos en las Sí, 12. Y después dale, si perfecto. vemos que queda alguien, finalizamos, redondeamos el tema y por hoy estaríamos dando por terminado. Perfecto. Seguimos entonces, dice, ¿todas las mariposas pasan por el mismo ciclo de vida? Sí, todas pasan por huevo, larva, pupa y adulto. Lo que va a variar es lo que ocurre en cada una de esas etapas. Sí, depende del ciclo, por ejemplo, les pongo ahí rápido, hay algunas acuáticas, entonces hay algunas que la etapa de larva y pupa la van a pasar, por ejemplo, bajo el agua. Entonces, eso es lo que vamos a tener variaciones. Van a pasar por las mismas etapas, pero En esas etapas distintos van a ambientes. transcurrir de forma distinta. Como antes vimos que vivían en el hormiguero, estas viven bajo el agua. Genial. ¿Cuáles son las mariposas más difíciles de observar? Depende de dónde estés, porque la más difícil para mí no es la más difícil que para alguno de ustedes que vive en Argentina o para alguien que vive en Montevideo o para alguien que vive... O sea, varía muchísimo lo que es frecuente y fácil de ver para uno. A mí me pasa que a veces me mandan fotos y me dicen, "Ah, esto es re común", y yo nunca la vi. O sea, depende de dónde estemos, las mariposas tienen una distribución muy restringida. Son pocas las que son como si fuese el hornero, el tero, que están adaptadas a todo el ambiente. La mayoría son muy específicas a la planta hospedera y el ambiente, entonces eso hace que las veamos mejor o menos en una zona. Generalmente, por nuestros hábitos de vida, vemos mucho menos las nocturnas, aunque son las más diversas. Cada 1000 especies que vemos, 300 son diurnas y el restante son nocturnas, y sin embargo son las que menos vemos. Sí. Pregunta Cande de tercer año, ¿por qué las mariposas migran largas distancias? Son pocas las mariposas que migran, en Uruguay casi que no tenemos, y las mariposas migran cuando lo que necesitan es poder cumplir su ciclo. Entonces ahí lo que hacen es que el adulto vive en un lugar, pero la larva necesita criarse en otro lugar porque no hay comida para la larva donde están los adultos. Entonces eso es lo que hace que se vayan. Los adultos se van para poder que crezcan sus hijos con alimento. Es como cuando los humanos nos vamos de un lugar porque ya no tenemos las condiciones para poder vivir y queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Bueno, eso es lo mismo de las mariposas. Donde está el adulto, no hay comida para las larvas, entonces hace que se desarrollen grandes distancias volando de forma conjunta, allá van, se reproducen, esas larvas nacen, llegan a adulto y luego el adulto vuelve, porque en ese lugar el adulto no puede vivir. Entonces el adulto vuelve al lugar de origen en la siguiente generación. Los hijos son los que vuelven, no es que los padres vuelvan. Los padres mueren en el lugar que llegaron y los hijos vuelven al lugar donde estaban los adultos. Genial, muy interesante. Me preguntan acá también dónde se refugian las mariposas en la noche. Qué lindo. Yo había pensado ese título para el siguiente libro, ¿Dónde duermen las mariposas? Porque es una pregunta de todos. En realidad, tienen distintas estrategias. Algunas duermen todas juntas en dormideros que se llaman y son como enjambres, pelotas de mariposas que se posan en una rama, en un tronco. En ese caso se llaman entre sí, vocalizan y se llaman para posarse todas juntitas y darse protección. Para eso liberan feromonas o un canto. A veces duermen todos los machos juntos, a veces duermen machos y hembra, y si no, duermen aisladas en la vegetación. Se esconden entre las ramas, el follaje, depende de la especie, en los lugares que lo hacen y el ambiente. Las que son de pastizal es en el pasto mismo. Ustedes si caminan en la tardecita en una zona de pastizal, van a ver que vuelan, empiezan a volar y es por eso, ya están durmiendo y cuando nosotros movemos el pasto ya se asustan y hacen vuelitos cortos. Bueno, la próxima es de Micaela y pregunta si hay diferencia en los tiempos de vida entre machos y hembras de la misma especie. Sí, lamentablemente sí, porque en muchas especies el macho
tiene espiritrompa funcional y se alimenta y la hembra no, entonces el macho vive más porque tiene la posibilidad de alimentarse y la hembra, como no puede ni tomar agua, se deshidrata y tiene una vida mucho más cortita, que es la que veíamos recién, que la hembra parecía casi que una larvita agarrada de la rama, esa no sale de ahí, si mientras que el macho vuela y va, busca varias hembras, se reproduce, tiene una vida mucho más larga. No siempre, pero se da, que tiene más corta el macho. Gracias, Gaby. Bueno, ¿Alguna nos otra? quedan 5 minutos para redondear, ir finalizando y bueno, tendremos otras instancias para seguir profundizando y ampliando estos temas. Bueno, para cerrar, era contarles esto, que es una de las preguntas que más nos hacen, es si es verdad que vemos menos mariposas en nuestro jardín y cuál es la causa. Y bueno, es verdad que vemos menos. Una de las causas es que vivimos en ambientes mucho más antropizados, donde lo modificamos totalmente, donde sacamos lo natural y nativo y lo fuimos sustituyendo por cemento y por especies exóticas, generalmente especies exóticas que ni siquiera tienen una flor nectarífera, o sea, no tienen néctar, o no tienen flores o tienen flores que solo tienen polen, pero nos gustan, nos parecen lindas, llamativas, de colores, y a veces incluso me dicen, planté y no vienen mariposas, y es porque esa especie directamente ni siquiera tiene néctar, o sea, no tienen ni qué comer ahí. Y muchas veces estas zonas con tanto cemento y color blanco levantan unas temperaturas que es imposible que sobrevivan también los insectos ahí. Tenemos que recordar que hay una estrecha relación entre los insectos en general y la flora. Entonces, sí o sí, si queremos poder verlas nuevamente, debemos mantener el ambiente lo más prístino, lo más natural, sin crisis de intolerancia y de querer modificarlo, y porque no me gusta que la escalera esté tapada de pasto o la vereda esté tapada de pasto, o que haya hojas secas o que haya hojas caídas. Entender que necesitamos la flora nativa, la flora más agreste, más silvestre, el no podar, el no poner matayuyo, el no poner insecticida porque hay mosquitos, el no sacar el árbol porque está lleno de gusanos, porque tiene bichos peludos. O sea, entender que todos quieren a la mariposa, pero nadie quiere la planta comida y modificada y capaz que más fea, y que nadie quiere bichos peludos porque pican. Entonces, como que hay que necesidad de toda de comprender todo eso y de tolerar todo eso para poder ver mariposas. O sea, me da mucha gracia porque siempre me lo están diciendo, hay menos mariposas, ¿será por la soja? No, es porque en tu casa hay cemento, nada más. Ahora di 2 charlas en las escuelas acá en San Javier y fue cómico porque me pasó lo mismo, me lo plantearon las maestras y le dije, bueno, vamos a la escuela, y cuando fui era todo cemento, pero en plena zona rural es raro que la escuela es cemento, por el barro, por esto, por lo otro. Entonces es imposible que en ese cemento vivan. Y lo que poco que había eran plantas de hoja verde, sin nada de flor, y no eran nativas. O sea, llegamos a ese punto de rodearnos de cemento y sorprendernos que antes de niño veíamos, pero claro, antes de niño íbamos a una escuela con patio, con tierra, con flores, y ahora eso se ha disminuido muchísimo, hasta por el hecho de que no quieren barrer las hojas que se caen en otoño. O sea, llegamos a un nivel de intolerancia que hace que modifiquemos tanto el ambiente que no le dejamos este espacio. O sea, creo que ese es el mensaje fundamental, como tiene las violetas en Canelones, esa escuela que tiene totalmente integrada el ambiente en el jardín y tiene el placer de hacer a diario el estudio de las mariposas. Eso sería el ejemplo. O sea, no buscar la culpa más allá, que las grandes extensiones de forestación o de soja obviamente estropean totalmente la biodiversidad, pero para los lepidópteros en particular, por suerte, un jardín, una manzana, una plaza hace la diferencia. Podemos tener reservorios y que sean pequeños parches verdes en la ciudad y que sean corredores biológicos que unan puntos verdes más grandes. Entonces eso, hasta el balcón de mi casa en un piso 10 puede ser un punto de diversidad. Si le planto un burucuyá, una asclepia, o sea, pequeños parches hacen la diferencia. O sea que creo que eso es lo principal, que hoy todos los que estamos acá seamos replicadores y creadores de biodiversidad con parches, siendo más tolerantes a que la naturaleza necesita
esos parches si necesita que la dejemos ser, sin querer modificar. Bueno, Gaby, muchísimas, pero muchísimas gracias. Sumamente interesante. Por favor, Todos a los las temas órdenes. que abordaste, que fueron muchísimos, Es que quería que pequeñas fuera un cosas, poquito de pequeños, todo, sí, sí. pequeñas, inicios de hilos para desarrollar después. Capaz que vos, capaz que Juan puede tomar alguno de esos hilos también, que lo vamos a tener la semana que viene. Simplemente agradecerte. Tenemos algunos mensajes de Claudia Romagnoli desde Pujato. Agradecemos infinitamente a Gaby por la charla y disposición, también a mí. Hermosa charla, dice María Marta Gutiérrez, un gran honor haberte visto y escuchado, Gaby. Fernanda, me encantó, después veo la grabación porque nos perdimos una parte de la conexión, sí que vi que estaban intermitentes el grupo de la Mesopotamia de Entre Ríos. Juan, muchísimas gracias, Gabriela, por tu disertación muy clara, aprendí mucho, un gran gusto y honor conocerte. Carolina, muchas gracias, excelente charla, muy educativa y disfrutable. Ya estoy esperando la próxima, dice Carolina. Gracias, Gabriela, Daniel. Alto vuelo de aprendizaje esta reunión. Mil gracias, quiero más. Esta es mi jefa, Luján. Y Martín, excelente, muchas gracias. A ver, no veo a todos. Bueno, y ahí vemos a los chicos de la escuela de Darío que empezó Darío solo, pero como ellos entran a las 11:30, después se prendieron a la charla. Creo que tienen la manito levantada ahí. A ver, los escuchamos. Bueno, nosotros le queríamos agradecer a Gabriela por darnos la charla. Sí, muchas gracias por explicarnos más temas sobre las mariposas, ya que nosotros sí que estamos trabajando con las mariposas y todo ese proyecto, entonces nos interesó mucho esta charla. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ustedes, un chiquilinas. placer. Gracias por estar. Y bueno, Bueno, ni que decirles que gracias a ustedes. Y bueno, si hay un tema de los que abordamos, quieren profundizar, me lo hacen saber. Y bueno, en la siguiente charla, que no sé cuándo va a ser, en las próximas semanas, cuando Andrea me diga, la dictamos más hacia ese tema en particular, que les hayan surgido dudas y que les sea más útil a ustedes. La idea de hoy era que fuera muy amplio y vago para que tuvieran un pantallazo y bueno, en base a eso haremos la siguiente profundizando en lo que les sea más útil. Juan Quería- le está pidiendo la palabra. Bien. Gabriela, de nuevo, muchas gracias. Diste una charla muy completa en un tema tan arduo, tan extenso, lo has sabido resumir de una manera, resumido pero ampliado. En realidad, buenísimo, me pusiste la vara muy alta, vamos a ver qué hago la semana que viene. Eh, Así que bueno, gracias por esta invitación y por participar con ustedes de este hermoso proyecto y de conocerlos a todos. Una pregunta tengo para hacer también, ¿los grupos van a ser otros o son los mismos alumnos? Eh, Como para ver, digamos, de pasar de largo con algunos temas y abordar lo que creo que de alguna manera, me habían sugerido dar, que era sobre cómo influyen los factores abióticos, el clima y demás en estos insectos, y sobre mi ambiente natural donde yo he estado trabajando, que puedo ser un poco más específico y dar algunos ejemplos más concretos sobre las especies locales, sobre todo las serranas, ¿no? Que tienen algún parecido con las de ustedes, de Uruguay. Así que por eso, bueno, quería saber si tocaba algún tema de los que se hablaron o no, o sea, ya ir a otros temas. Juan, mayormente son los mismos grupos, lo que pasa que viste que por los horarios van y vienen, o sea, salen Claro, unos, entran otros, y hoy en particular no tuvimos a la gente de Perú, que también forma parte del proyecto, que es un grupo de estudiantes universitarios, pero tienen 17 años, están en primero de de la Universidad Agraria La Molina, y ellos hoy no pudieron estar. Veremos si la próxima logremos que estén,
pero en general son los mismos grupos. Por eso sí creo que De acuerdo. podría andar por el tema de cómo influyen las variables, que es lo otro que nosotros abordamos en el proyecto, las variables Perfecto. ambientales en la presencia de mariposas. Y si alguno de ustedes, los profes, necesitan, quieren o prefieren abordar algún otro tema dentro de esa charla, por favor me lo hacen saber, que yo se lo comunico a Juan para el miércoles próximo. Gracias, muchas Gracias a gracias. todos y bueno, nos estamos viendo la próxima, que seguramente va a ser el miércoles a las 11:30, creo que la fijamos, con Juan. Bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Saludos. chao. Chao, chao. Gracias.